Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, el epicentro de los dramas, las intrigas y las historias de amor que nos roban el aliento. Hoy prepárense porque nos vamos a sumergir en un océano de emociones desbordantes, de esas que nos hacen suspirar, soltar una lagrimita furtiva y, por qué no, gritarle a la pantalla como si los personajes pudieran escucharnos. Sí, mis amigos, hoy vamos a explorar esos momentos culminantes, esas bodas que nos dejan con el corazón latiendo a 1000 por hora, esos finales de ensueño, o no tan de ensueño, porque ya sabemos que en el universo de las series turcas, la felicidad plena no siempre es un camino fácil de recorrer. Y para todos aquellos que son nuevos en esta gran comunidad de apasionados por el drama turco, les doy una cálida bienvenida y los invito a que no se pierdan ni un solo detalle de todo lo que tenemos para ofrecerles. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones, así estarán siempre al tanto de cada vídeo nuevo que subamos. Les prometo que aquí encontrarán todo lo que necesitan saber sobre sus series turcas favoritas, desde las más aclamadas hasta esas joyas ocultas que merecen ser descubiertas y que no pueden dejar pasar. Así que vayan por sus pañuelos, preparen su bebida favorita y acompáñenme en este viaje apasionante, lleno de emociones a flor de piel. Hoy vamos a adentrarnos en esos finales que marcan un antes y un después, esas bodas que nos dejaron sin aliento, especialmente cuando Kerem Roto entra en escena y el drama se eleva a niveles estratosféricos, porque ya sabemos que este actor es sinónimo de intensidad. Y por supuesto también hablaremos de las bodas de Hande, que siempre están cargadas de una expectación que casi podemos tocar. Así que abróchense los cinturones y acompáñenme en esta montaña rusa de emociones turcas. Comenzaremos nuestro recorrido por el mundo del romance con una serie que sin duda se ha ganado un lugar especial en nuestros corazones, Senkalkapm, o como la conocemos en muchos rincones del mundo, Llamas a mi puerta. Esta es una joya de la comedia romántica que nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con sueños de arquitecta y una determinación a prueba de balas, y Serkan Bolat, un exitoso y frío empresario, cuya vida está regida por la lógica y los negocios. Sí, lo sé, la premisa suena a cliché, pero esta serie tiene ese no sé qué que la hace absolutamente irresistible. Los protagonistas, la bellísima Hande Erçel y el guapísimo Kerem Bürsin, tienen una química en pantalla que es simplemente electrizante. La trama se centra en un acuerdo falso de compromiso que, por supuesto, termina en un amor verdadero que debe sortear un sinfín de obstáculos. Esta serie fue un fenómeno mundial, conquistando corazones en cada país donde se transmitió y no es para menos. Los personajes, el guión, la fotografía, todo fue impecable. Ahora bien, hablemos del final, de esa boda que nos hizo suspirar hasta la última lágrima. Después de muchísimos vaivenes, malentendidos que nos hicieron querer entrar a la pantalla y sacudir a los personajes, e incluso separaciones que nos rompieron el corazón, por fin vemos a Eda y Serkan caminando hacia el altar. Fue una boda sencilla, sí, pero absolutamente emotiva, llena de amor y de promesas que sentimos como si fueran nuestras. El final nos dejó con una profunda sensación de felicidad y de que todo el sufrimiento y las idas y venidas habían valido la pena. Esta boda es tan memorable precisamente por eso, porque es el resultado de la superación de muchísimos obstáculos y de una lucha constante y valiente por el amor. La serie entera es un auténtico festival de emociones, pero su final, esa boda, es el broche de oro perfecto para una historia que nos dejó marcados. Ahora, como estamos hablando de Hande Erçel, no podemos pasar por alto otra serie donde la vimos brillar con luz propia, Güneş İnkıllar o Hijas del Sol. En esta serie, Hande interpreta a Selin Yılmaz, una de las gemelas que tras la repentina muerte de su padre, se mudan a Estambul con su madre. Esta serie es un drama juvenil que tiene tintes de romance y mucho misterio. Nos sumerge en las vidas de estas gemelas y los desafíos que enfrentan en sus problemas familiares, escolares y por supuesto, amorosos. Y como era de esperarse, los enredos amorosos son el plato fuerte de esta historia. Aquí vemos a un joven Kerem en un papel bastante diferente, que también nos atrapó por completo. El drama y el conflicto son el pan de cada día de estas chicas. Aunque no tenemos una boda de ensueño para el personaje de Hande en esta serie, sí tenemos una serie de eventos que nos mantienen pegados a la pantalla, con giros inesperados que nos hacen dudar de todo. La trama es intrincada, con secretos familiares que van saliendo a la luz capítulo tras capítulo, manteniéndonos en vilo hasta el último segundo. Es una serie que te mantiene al filo del asiento y aunque no tengamos boda como tal, podemos ver que el amor y la amistad son los pilares fundamentales de esta historia. Hijas del Sol es un drama con una gran carga emocional que merece la pena ver,
porque nos muestra el valor de la familia en medio del caos y la incertidumbre. Y siguiendo con el tema de bodas y drama, tenemos que hablar de Çukur, o El Pozo. Esta es una serie de acción y drama que nos sumerge en el peligroso mundo de la mafia turca, un mundo que, a pesar de su oscuridad, también nos muestra la importancia de los lazos familiares. La serie cuenta la historia de la familia Koval, una familia que controla el barrio de Çukur en Estambul, un lugar que es refugio para los menos afortunados y donde la lealtad se valora por encima de todo. Si bien la serie no se centra en el romance como eje central, las relaciones personales son el corazón de la historia. El amor, la lealtad y la traición son temas recurrentes que nos mantienen al filo del asiento, haciéndonos dudar de cada personaje y sus verdaderas intenciones. Y aunque no vemos una boda tradicional como en las novelas románticas, el compromiso y la lealtad hacia la familia son muy importantes en esta serie. Las bodas en Çukur son eventos importantes que sirven como una especie de tregua, aunque sea momentánea, en medio de tanta violencia y caos. Estas bodas, sin embargo, están lejos de ser un cuento de hadas, por el contrario, suelen estar rodeadas de tensiones, conflictos e incluso peligros. Son un reflejo de la vida en el barrio, donde la alegría y el peligro siempre van de la mano. La serie es un espectáculo visual y narrativo que te atrapa desde el primer capítulo, gracias a sus personajes complejos y a la historia bien construida. Si te gustan las series con mucha acción, intriga y drama, El Pozo es para ti. Ahora nos adentramos en un terreno más oscuro y misterioso con The Mary, una serie que nos muestra el lado más cruel de la injusticia social. En esta serie seguimos la historia de Firuze, una joven abogada que lucha con uñas y dientes por defender a su familia, después de que su padre es acusado injustamente por un accidente en su trabajo. A pesar de que la serie no se centra en el romance como su tema principal, este tema está presente y es fundamental para la evolución de la trama. En medio de tanta lucha y desesperación, vemos un amor nacer en circunstancias poco favorables, un amor que se enfrenta a muchos obstáculos, a las intrigas y a las mentiras. Y si bien la trama no tiene una boda de ensueño como la que esperaríamos, la serie tiene un peso emocional muy grande, ya que explora temas como la corrupción, la injusticia social y la lucha por la verdad. The Mary es un drama impactante que te hará reflexionar sobre el mundo en el que vivimos, con personajes complejos y situaciones que nos harán cuestionar los límites de la moral. Aquí el dolor, la injusticia y la desesperanza se hacen presentes constantemente y, a pesar de que el romance juega un papel importante, es un drama muy diferente al que estamos acostumbrados. Cambiando un poco el tono, nos vamos a sumergir en la época otomana con Muhteşem Zyl, conocida en muchos lugares como El Sultán. Esta es una serie histórica que nos transporta al reinado de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más importantes del Imperio Otomano. La serie se centra en el amor entre Suleimán y Hürrem, una esclava que, gracias a su astucia e inteligencia, se convierte en su esposa. En esta serie el drama, la intriga y las luchas de poder son los elementos principales, donde cada personaje tiene una agenda oculta. Las bodas en Muhteşem Zyl son todo un espectáculo, llenas de lujo, fastuosidad y tradición. Sin embargo, también son el escenario de muchas intrigas palaciegas y luchas políticas, donde cada paso en falso puede costar caro. Son un evento que marca un hito en la historia de la serie y un punto de inflexión en la trama. El vestuario, la escenografía y la música son simplemente espectaculares, transportándonos directamente al siglo XVI, haciéndonos sentir parte de la historia. Si te gustan las series de época, esta es una joya que no puedes dejar pasar. El Sultán es de esas series que te atrapan desde el primer capítulo y te hacen sentir como si fueras parte de la corte otomana. Ahora nos vamos a un terreno más actual con Kiral Kask, o Amor de alquiler. Esta es una comedia romántica que nos cuenta la historia de Defne, una joven camarera que por circunstancias de la vida, se ve obligada a aceptar un trabajo peculiar para salvar a su familia, ser la novia falsa de Ömer, un exitoso diseñador de zapatos que se resiste al amor. La química entre los actores principales es simplemente maravillosa, y nos hace creer en el poder del amor. Como ya se imaginarán, el falso romance se convierte en algo real, pero no sin antes pasar por un sinfín de enredos, confusiones y situaciones cómicas que nos hacen reír a carcajadas. Es una serie llena de humor, situaciones cómicas y momentos emotivos que nos hacen conectar con los personajes. La trama es sencilla pero muy bien llevada, y los personajes son entrañables y fácilmente te sientes identificado con ellos. Y por supuesto en esta serie tenemos boda, una boda que nos deja con el corazón latiendo a 1000 por hora.
Es el final perfecto para una serie que nos hizo reír, llorar y suspirar. La boda de Daphne y Homer es un sueño hecho realidad, el final feliz que todos esperábamos y que nos hizo creer en el poder del amor verdadero. Y para terminar nuestro recorrido de hoy, no podemos olvidarnos de Ask Laftan and Lamaz, o Ayat, Amor sin palabras. Esta serie es una comedia romántica que cuenta la historia de Ayat, una chica que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo, y Murat, el joven y apuesto dueño de la empresa. La serie está llena de momentos divertidos, situaciones embarazosas y, por supuesto, mucho romance. Los actores principales tienen una química increíble y su historia de amor es simplemente adorable. Y sí, también tenemos una boda al final, una boda que llega como la recompensa después de muchísimos enredos, malentendidos y obstáculos que casi nos hacen perder la esperanza. Es una boda que celebra el amor verdadero y que nos deja con una sonrisa en el rostro. Ask Laftan and Lamaz es una serie que te deja con una sensación de alegría y es perfecta para esos días en los que solo quieres desconectar de la rutina y disfrutar de una buena historia de amor que te haga creer en los finales felices. Y bueno, mis queridos amigos, hasta aquí nuestro viaje por el apasionante mundo de las bodas y el drama en las series turcas. Hemos visto que los finales felices no siempre son fáciles, que muchas veces tenemos que pasar por tormentas antes de ver la luz al final del túnel, pero que el amor siempre encuentra la forma de triunfar, aunque sea en medio de lágrimas, intrigas y conflictos. Espero que hayan disfrutado de este recorrido tanto como yo y que esta selección de series turcas les haya dejado una huella en el corazón. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado nuestra selección de series turcas y los finales de ensueño, o los dramas que las rodeaban. No olviden dejar en los comentarios cuál es su boda turca favorita y si hay alguna otra serie que les gustaría que mencionáramos en futuros vídeos. Sus opiniones son muy importantes para nosotros y nos ayudan a crear contenido que les guste. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras en el mundo de las telenovelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerden, aquí siempre hay un drama turco para cada uno de ustedes. Hasta la próxima.